contacto en Caracol, en el noticiero del mediodía, con Alejandro García, representante a la Cámara por el departamento de Risaralda. Señor representante, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, gracias a usted, Sebastián, y un saludo para todos los oyentes de Caracol. Bueno, han estado ustedes muy atentos y pendientes a estas últimas acciones del gobierno nacional y específicamente del presidente Gustavo Petro con respecto a el decreto que convoca la consulta popular. Emitieron ustedes ayer, como grupo independiente en el Congreso, un comunicado también rechazando este tipo de situaciones. ¿Qué van a hacer, representante, y qué se está hablando durante el día de hoy, luego de la locución presidencial de ayer y de la firma del decreto que convoca la consulta popular? Pues así es, Sebastián, nosotros nos manifestamos, esto no es un tema de oposición o de gobierno, es un tema de autoritarismo versus demócratas. Hay que defender el Estado de Derecho y la separación de los poderes. Este decreto que profiere o que radica el presidente Gustavo Petro el día de ayer es inconstitucional, es inconveniente y es innecesario para el país. Es inconstitucional porque se está saltando la constitución política que juró defender. Está violentando la separación de los poderes, está pasando por encima del Congreso de la República. Es inconveniente porque quieren seguir polarizando. Pareciera que no tuviesen contexto ese momento del país tan complejo en el que estamos atravesando y quieren seguir polarizando en esta coyuntura, que realmente lo que tenemos que buscar es concertar. Y finalmente es innecesario porque justamente en esa concertación es donde debería estar enfocándose el gobierno para que salga el mejor texto posible de la reforma laboral, que ayer aprobaron ya 17 artículos e informe de ponencia, y desde hoy, desde muy temprano, el Senado sigue la discusión. Allí es donde debería enfocar los esfuerzos. Queda un muy mal precedente y ya lo habían escrito 24 organizaciones, entre esas la Asociación Colombiana de Juristas. Pues cualquier escenario de esos son muy perjudiciales porque pues nuevamente el país no está en la voluntad, como ocurrió en los años 90, de concertar y desconocer el ejercicio que hemos hecho en una constitución como la del 91, donde se sentaron distintas fuerzas políticas a mirar un país, una constitución que tiene garantías, que promueve la participación ciudadana, que tiene, por supuesto, la acción de tutela. Es decir, no puede ser y llegar un gobernante a decir que nada le sirve. Por eso, desde hace más de 200 años, y nos ha costado sangre, Sebastián, en la humanidad, la separación de poderes hay que defenderla, las instituciones hay que defenderlas. Usted puede estar no de acuerdo representantes o senadores en el Congreso, usted puede estar de acuerdo o no con lo que sucede en la justicia, pero justamente no tenemos monarquía hace muchos años en nuestro país y en el mundo después de la Revolución Francesa, porque se dice el gobernante, que es el que tiene la posibilidad de tener la representación, el poder más amplio del país, hay que ponerle límites, y los límites los dicta la Constitución y la ley. La ley se saca del Ejecutivo y la queda en brazos o en manos del Legislativo, y el que la verifica su cumplimiento es la rama judicial. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. El gobierno sí tiene un discurso muy complejo, generalmente ha estado una constante amenaza institucional, pero hay que mirar de esto que se concreta, que no. Lo que hoy tenemos que hacer es, desde el Congreso de la República, no caer en provocaciones y continuar con la discusión de la reforma laboral. Esa es nuestra función y yo veo el Senado enfocado en ello. En segundo lugar, las altas cortes, les llegarán las demandas. Mi compañera Catherine Jubinao, Catherine Miranda, otros también están de esta bancada presentando demandas de inconstitucionalidad alrededor del decreto. Esperar que se pronuncien las cortes y como ciudadanía respaldar esto. Así como hace 15 años la Corte Constitucional dijo, no hay un llamado para un tercer periodo, en este momento es más que nunca necesario que la ciudadanía respalde y crea en las instituciones. Nos ha costado mucho en el país construir esa separación de poderes para que hoy lleguen a violentarse o vulnerarse. Señor congresista, no sé qué opinión le merece y se la quiero consultar por toda esta situación que estamos viviendo en Colombia. Hay un tema de polarización muy grande, si se quiere, frente a los discursos previo a lo que va a ser una campaña electoral de cara a las elecciones del próximo año, que se espera se respete como un país donde la democracia debe primar,
pero adicional a ello estamos hablando nuevamente de atentados contra precandidatos, como el caso de lo que sucedió con el senador Miguel Uribe Turbay, que hoy se debate entre la vida y la muerte, la situación de hechos de violencia que se presentan en el Cauca y en el Valle del Cauca durante esta semana, donde casi que está en jaque la seguridad de cualquier ciudadano en cualquier parte de Colombia, los tonos en los que se ha hablado en medio de esta, si se quiere, inicio de lo que va a ser una contienda política. Hoy se habla no solamente del famoso decreto que ya se estableció y firmó el presidente, sino de las acciones que pueden conllevar a ello, como la Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que no se apruebe dicho decreto. Es decir, hoy estamos viviendo un panorama bastante hostil dentro de la democracia de nuestro país que no vivíamos hace por lo menos 3 décadas, representante. Muy hostil y lamentable, porque en primer lugar, ver un atentado contra un precandidato presidencial, como usted bien lo decía, no sucedía hacía unas 3 décadas. Esto es separado inclusive de lo que está sucediendo también en la contienda a nivel de violencia verbal. Es decir, hoy lo que uno puede ver con lo que pasó con Miguel Uribe y lo que está pasando en el Cauca y en el Valle del Cauca es una amenaza de parte de grupos armados frente al Estado social de derecho, frente al Estado mismo. Y acá tenemos que buscar desde la política y la institucionalidad estar unidos para defenderlo, no para que unos aprovechen de esto u otros. Pero adicionalmente hay que llamar al presidente de la República, por ser el cargo más relevante de la nación, el que según la Constitución representa la unidad nacional, a que modere y deje de tensionar esto. La política debe ser concebida para construir con el distinto, desde el que horizontes comunes, pero eso debe hacer con la conversación, con el distinto, no concebida para señalar, estigmatizar, para vilipendiar al otro, para atacar al otro, ni de un lado responder con violencia verbal, ni tampoco el otro promoverlo, pero quien debe comenzar dando el ejemplo es el presidente de la República y por supuesto todos los demás moderarnos en esta situación, porque ya no solamente estamos recordando lo de ese momento, esa campaña electoral con asesinatos de precandidatos o candidatos presidenciales, sino también recordemos que en este país hace un tiempo se mataban por el color de un trapo. Hoy no puede ser que acá sean unos o conmigo contra mí, y desde las redes y de otros espacios sea tan hostil este ambiente. Basta mirar los grupos de las familias en WhatsApp, basta mirar las redes sociales en lo que estamos llegando, un país que lastimosamente, y me vuelvo a decirlo, donde hay mucha violencia y mucho dolor. Nosotros los políticos no podemos seguir promoviendo eso. Por eso yo creo que en la campaña que viene no debemos buscar más polarización. Tensar las cuerdas puede romper esto. Puede servir para hablarle al público y por una campaña política, pero hay que pensar en tener grandeza y serenidad. Y grandeza es dejar de pensar no cómo conquistar el poder a partir de lo que me sirva a mí en la narrativa, sino cómo realmente pensamos en el país. Tenemos 2 fuerzas muy fuertes, muy grandes, tensionando de lado y lado, y hay que mirar cómo realmente desde la serenidad, desde la sensatez, construimos hacia adelante. Si esas fuerzas siguen así, no veo que haya posibilidad de caminar hacia adelante, sino por el contrario, a no dejar al otro, hacerle oposición al otro. Y lo que yo creo que merece este país en realidad es resolver las tantas problemáticas que teníamos desde antes, desigualdades y demás, así como otras tantas que nos está dejando este gobierno: seguridad y control territorial, la política energética, todo lo que tiene que ver con salud, la política de vivienda y el problema de finanzas públicas tan grande que tenemos. Eso es lo que deberíamos enfocarnos nosotros: menos discurso violento y más acción para promover cierre de brechas y para salir adelante como país. Señor representante, usted, por supuesto, como candidato, como representante, en su momento candidato para llegar al Congreso, hoy siente que hay garantías para un ejercicio político de cara al próximo año, no solo hablando desde el tema de elecciones presidenciales, también de Congreso de la República y cómo se van a postular y a elegir quienes van a representarnos en las regiones a través del Congreso de la República. A hoy, 12 de junio, con toda esta situación, ¿hay garantías y siente usted que exista garantías para un ejercicio democrático honesto, real, tranquilo, sobre todo con temas de seguridad para quienes puedan ser candidatos o precandidatos actualmente? Listo, voy a responderle en 3 líneas esta pregunta. En primer lugar, yo creo que hoy hay garantías.
el proceso electoral ya está fechado, es el 8 de marzo, ya sabemos fecha de inscripción, lo adelanta una entidad autónoma que es la registraduría y la acompaña el Consejo Nacional Electoral, es decir, creo que se va a desarrollar. Yo no creo que eso esté afectado, más allá de estos choques institucionales que también se están dando, pero que también para eso están, para hacer cortapisas y contrapeso uno de otro. Entonces, yo hoy sí creo que hay garantías. Muchos ciudadanos quizá no entendemos a fondo lo que esto podría generar y a raíz de esta situación de regla fiscal las implicaciones para el departamento de Risaralda como tal, que son los intereses que ustedes como congresistas pues representan de un país y de un departamento como el caso de Risaralda. Mire, Sebastián, la regla fiscal, romperla es de mucho cuidado. Para mí eso es un tema preocupante. De alguna manera, para que lo entienda la ciudadanía, en este momento hay un déficit fiscal muy grande en el país. Es decir, haga de cuenta que usted se está gastando 1,5 millones de pesos y le está ingresando 1 millón de pesos. Y lo que está buscando con romper la regla fiscal es seguirse gastando 1,5 millones y mirar cómo esto lo va apalancando o se va endeudando más, y eso no es sano para las finanzas públicas de una nación, o como no lo sería sano para las finanzas públicas en un hogar, pues, o con las finanzas, digamos, de una persona.